Crecí escuchando que Jesús era el mayor ejemplo de amor, paz y bondad que el mundo jamás había visto, que Él era manso, humilde, misericordioso, que andaba con los pobres, sanaba a los enfermos, abrazaba a los pecadores, que era la encarnación del perdón, la voz de la compasión, la luz en medio de las tinieblas, y durante muchos años, creí en eso, con todo lo que tenía, con el corazón abierto, con la mente rendida, con el alma en oración. Canté himnos sobre su amor, himnos que me hacían llorar de emoción, de gratitud, de devoción. Prediqué sobre su gracia con pasión, con convicción, con la certeza de que estaba proclamando la verdad. Lloré al pensar que Él murió por mí, un sacrificio tan grande, tan incondicional, que parecía imposible no corresponder. Y yo quería corresponder, quería ser digno de ese amor, quería vivir como Él vivió, quería amar como Él amó, pero un día decidí hacer algo simple y, al mismo tiempo, radical: leer los evangelios no como un devoto, no como un seguidor entrenado para ver solo lo que quieren que vea, sino como una persona común, como alguien que se preocupa por la ética, por la coherencia, por la justicia, como alguien que, ante una acción, pregunta: ¿esto es bueno? ¿Es justo? ¿Es humano? No como un ateo buscando desacreditar, no como un enemigo de la fe queriendo destruir, sino como alguien que aún ama la idea de un Dios bueno y que, precisamente por eso, necesita saber si ese Dios realmente existe. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar, porque el Jesús que aparece en los textos, el que habla, actúa, reacciona, no es solo el hombre bondadoso, acogedor, sanador y misericordioso que me enseñaron. Él es, sí, eso en algunos momentos, pero también es alguien que maldice, que amenaza, que divide, que exige obediencia ciega, que promete fuego eterno, que habla de familias destruidas, que dice, sin dudar, que si no lo sigues, arderás para siempre. Y empecé a preguntarme: ¿es realmente este hombre el modelo de bondad que dicen que es? ¿Puede alguien que habla así, actúa así, amenaza así, ser la cúspide de la moralidad? Porque, ¿cómo se puede llamar bueno a alguien que dice: no he venido a traer paz, sino espada, porque he venido a poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa? Eso no es paz, es guerra, es ruptura, es la destrucción de lazos que son más antiguos que cualquier religión, más profundos que cualquier doctrina. Familias enteras divididas no por crimen, no por traición, no por maldad, sino por una elección de fe. Y quien no sigue, se convierte en enemigo, enemigo del hermano, enemigo de la madre, enemigo del padre. Y eso se presenta como virtud, como fidelidad, como discipulado, o será, en realidad, una forma de totalitarismo espiritual, una exigencia de lealtad absoluta, donde la familia, el afecto, la sangre, todo se disuelve ante la obediencia religiosa. ¿Cuántas personas, a lo largo de la historia, fueron abandonadas, repudiadas, expulsadas de sus casas por elegir seguir a Jesús? ¿Cuántas madres lloraron porque su hijo entró al seminario y nunca volvió? ¿Cuántos matrimonios se deshicieron porque uno de los cónyuges no era salvo? ¿Cuántos hijos crecieron con la culpa de no creer, de no obedecer, de no rendirse? Y todo eso en nombre de un hombre que dijo que vino a traer paz, pero cuyo mensaje, en la práctica, causa división, no paz, guerra, guerra en el corazón, guerra en el hogar, guerra en el alma. ¿Y cómo puedes llamar amoroso a alguien que dice que, si no crees, sufrirás tormento eterno, que arderás en un lago de fuego, con gusanos que no mueren y humo que sube para siempre, que el castigo será infinito, aunque la vida haya sido corta, aunque la persona nunca haya tenido acceso a la verdad, aunque haya vivido con integridad, compasión y justicia? Eso no es justicia, es venganza, es terrorismo emocional disfrazado de salvación, es el uso del miedo como herramienta de control, es la transformación del amor en chantaje, porque lo que se está ofreciendo no es amor incondicional, es un contrato: ámame, cree en mí, sígueme o sufre para siempre. Y piénsalo bien, si un padre le dijera a su hijo: si no me amas, si no obedeces todo lo que digo, te torturaré por siempre,
lo llamaríamos tirano, enfermo, abusivo, pero cuando Dios dice eso se le llama santo, justo, amoroso. ¿Por qué cambia la moral cuando se habla de divinidad? ¿Por qué perdonamos lo que jamás perdonaríamos en un ser humano? ¿Y cómo puedes llamar misericordioso a alguien que maldice una higuera solo porque no tiene frutos fuera de temporada? Él tiene hambre, ve el árbol, se da cuenta de que no hay higos y lo maldice al instante, y se seca, no por pecado, no por maldad, solo por no estar produciendo en el momento equivocado. Y los discípulos admiran el milagro, como si destruir un árbol por hambre fuera poder divino, como si el control sobre la naturaleza fuera más importante que su vida, como si el sufrimiento de un ser vivo fuera apenas un detalle, un gesto simbólico, un ejemplo. Pero ¿qué tipo de ejemplo es ese? Que la naturaleza debe servir al hombre, y si no lo hace, merece morir. Que la vida no tiene valor si no es útil. Que el poder divino se manifiesta en la destrucción y no en la preservación. Y si ese árbol fuera un animal, y si fuera una persona, ¿sería aceptable? ¿Sería divino? ¿Y cómo puedes llamar humilde a alguien que exige adoración? Que dice, a quien me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré, delante de mi Padre Celestial, que pone la lealtad a Él por encima de todo, por encima de la familia, de la razón, de la libertad de pensar, que transforma la duda en traición, que hace de la fe una condición para el amor, porque eso no es humildad, es autoridad absoluta, es una demanda de lealtad incuestionable, es la elevación de una persona a un nivel que anula la autonomía del otro. No puedes cuestionar, no puedes dudar, no puedes buscar, tienes que creer, y creer no como un acto libre, sino como un deber, como una obligación, como condición para no ser condenado. Y cómo puedes llamar bueno a alguien que dice que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, pero luego pone allí también a humanos por no creer en algo que quizás nunca escucharon, o que no tuvo sentido para ellos, o que les fue presentado de manera contradictoria, violenta o irracional? ¿Cuántos millones de personas vivieron sin jamás oír el nombre de Jesús? En África, en Oceanía, en Asia, en tribus aisladas, en civilizaciones antiguas, personas que vivieron con ética, con compasión, con justicia, y que nunca tuvieron acceso a ese mensaje, y según esta enseñanza, están condenadas al fuego eterno. Eso no es bondad, es exclusión, es deshumanización, es la negación del valor de la vida humana fuera del contexto de una creencia específica. Y aún está el episodio de los cerdos. Jesús expulsa demonios de un hombre y los manda a una piara de cerdos, que entonces se lanzan por un precipicio y mueren miles de animales, destruidos en segundos. ¿Y qué hacen las personas? No celebran la sanación del hombre, no agradecen, tienen miedo, le piden a Jesús que se vaya, porque vieron su poder, y también vieron el costo de ese poder, la destrucción, el caos, la falta de respeto por la vida que no es humana, ningún valor dado a los animales, ninguna consideración por el sufrimiento colectivo, ninguna explicación, solo el milagro, solo la demostración de poder, y nadie habla de eso, nunca, en los cultos, en los himnos, en los libros, en las predicaciones solo se habla del Jesús que abraza, que cura, que perdona, pero no se habla del Jesús que maldice, que amenaza, que destruye, que exige lealtad absoluta. ¿Por qué se omite eso? ¿Por qué se silencia? Porque la imagen idealizada no tolera contradicción, y si la contradicción existe, entonces la imagen se derrumba, y es por eso que comencé a dudar de esa imagen idealizada, porque el Jesús de los evangelios no es solo amor, también es miedo, es exclusión, es autoridad incuestionable, es un Mesías que trae paz, pero solo para quienes lo siguen. Para los demás, solo queda el fuego, y lo más aterrador es que ese Jesús es usado como modelo moral. Dicen que debemos ser como Él, que debemos amar como Él amó, que debemos perdonar, como Él perdonó, pero si somos como Él, tendremos que maldecir higueras, expulsar demonios, amenazar con el infierno, dividir familias, exigir obediencia ciega. ¿Es eso lo que queremos? ¿Es eso lo que llamamos bueno? Porque yo, hoy, ya no veo en Jesús un modelo de bondad, veo un personaje complejo, contradictorio,
muchas veces alineado con el pensamiento religioso de su tiempo, un tiempo de apocalipsis, de dualismos, de castigos divinos, un hombre que hablaba de amor, pero también de condenación, que predicaba misericordia, pero también eternidad en el tormento, que decía ser manso, pero usaba el miedo como herramienta, y quizás el mayor problema no sea lo que Jesús hizo o dijo, el mayor problema es lo que hicimos con él. Transformamos a un hombre histórico, si es que existió, en una figura perfecta, infalible, divina, y entonces, cualquier crítica hacia él se vuelve pecado, cualquier duda, traición, cualquier análisis, herejía. Pero yo no quiero adorar a un Dios que maldice árboles, no quiero seguir a un Salvador que amenaza con fuego eterno, no quiero vivir bajo un sistema que exige creencia como condición para el amor. El verdadero bien no necesita amenazas, no necesita castigo eterno, no necesita obediencia forzada. El verdadero bien es aquel que respeta la duda, que acoge al diferente, que no exige adoración, que no divide familias, que no condena a quien no cree. El verdadero bien no se impone, se ofrece, no domina, sirve, no excluye, abraza, no amenaza, libera. Y si Jesús dijo cosas buenas, y sí, las dijo, cosas sobre compasión, sobre cuidar a los pobres, sobre amar al prójimo, entonces sigamos lo que es bueno, pero no necesitamos aceptar lo que es cruel, no necesitamos glorificar lo que es perturbador. No necesitamos fingir que todo fue amor, porque si hay algo que aprendí después de salir de la fe, es que no necesito un salvador. Necesito empatía, razón, libertad, humanidad, y si Jesús fue un hombre que habló de amor, entonces que su ejemplo sea recordado, pero si también habló de miedo, de exclusión, de sufrimiento eterno, entonces que eso sea cuestionado, porque nadie, ni siquiera él, está por encima de la ética. La ética no está sometida a la religión, es al revés. La religión, si quiere ser buena, debe someterse a la ética. Y si estás viendo este video, quizás tú también hayas sentido eso. Quizás ya hayas leído los evangelios y sentido una incomodidad que no sabías explicar. Quizás te hayas preguntado, ¿era él realmente tan bueno? ¿Por qué nadie habla de estas partes? ¿Estoy pecando por dudar? No, no estás pecando, estás pensando, y pensar no es traición, es valentía, porque una fe que no puede ser cuestionada, no es fe, es adoctrinamiento, es miedo, es control, y la fe verdadera no le teme a las preguntas, tiene espacio para las dudas, tiene lugar para la incomodidad, tiene el valor de mirar hacia las sombras no para destruir la luz, sino para saber si la luz es real, y si no lo es, entonces es hora de buscar otra luz, una que no necesite tinieblas para mantenerse encendida, una que no exija ceguera para ser vista, una que ilumine sin quemar, porque lo que quiero no es destruir la fe, es humanizarla, es devolverla a la ética, es bajarla del pedestal del miedo y ponerla en el suelo de la compasión. Y si Jesús fue un hombre que habló de amor, entonces que su legado sea el amor, pero que no se nos obligue a aceptar el odio, el miedo, la exclusión, solo para poder decir que creemos, porque el amor verdadero no condena, el amor verdadero no amenaza, el amor verdadero no divide, el amor verdadero no exige adoración. Y si Dios existe, espero que sea más humano que los hombres que lo inventaron, y si no existe, entonces que seamos nosotros mismos la fuente del bien. Que seamos nosotros la misericordia, la justicia, la paz, sin necesidad de un cielo que nos motive, sin necesidad de un infierno que nos controle, porque el bien, cuando es verdadero, no se hace por miedo, se hace por elección, por compasión, por humanidad, y eso es lo que yo elijo, hoy, mañana, siempre. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en quién escribió los evangelios? No fueron testigos oculares, fueron hombres, décadas después, en contextos políticos y religiosos específicos, reconstruyendo la memoria de un profeta judío marginal, en un tiempo de dominación romana, de apocalipsis inminente y de tensión social. Los evangelios no son registros neutrales, son narrativas teológicas, son documentos de convicción, no de objetividad. Tienen agendas, tienen enemigos,
tienen intereses, fueron escritos para convencer, para convertir, para construir una identidad, y, muchas veces, para justificar la exclusión de quienes no seguían el camino correcto. El Jesús de los textos es, en gran parte, una construcción, una figura moldeada por la necesidad de un grupo en formación, los primeros cristianos. Ellos necesitaban un Mesías divino, poderoso, eterno, no un profeta humano, falible, limitado. Así que, poco a poco, el hombre fue borrado, y el Dios fue puesto en su lugar, y con eso vino la necesidad de autoridad absoluta, de verdad incuestionable, de salvación exclusiva, porque si Jesús no es el único camino, entonces el cristianismo se desmorona, y si el infierno no existe, entonces desaparece la urgencia de la conversión, y si la duda es legítima, entonces el control se rompe, y por eso, hasta hoy, quien duda es visto como peligroso, quien critica, como hereje, quien piensa, como enemigo, pero yo no soy enemigo, soy solo alguien que aún cree en el bien, pero no en el bien que amenaza, ni en el que excluye, ni en el que exige. El bien verdadero es libre, es generoso, es acogedor, es ético, y si Jesús fue un hombre que habló de amor, entonces que su nombre no sea usado para causar miedo, que su nombre no sea usado para destruir familias, que su nombre no sea usado para condenar a quien piensa diferente, porque el amor no condena, el amor libera, y si el cristianismo, en vez de enseñar obediencia, enseñara compasión, en vez de promover exclusión, practicara inclusión, en vez de hablar del infierno, se preocupara por el presente, quizás aún tendría sentido, pero mientras use el miedo como herramienta, mientras silencie las contradicciones, mientras exija fe ciega, ya no será una fe, será un sistema de control. Y yo no quiero vivir bajo control, quiero vivir bajo libertad, la libertad de amar sin miedo, de dudar sin culpa, de existir sin necesitar un salvador, porque el mundo no necesita más dioses que maldicen, necesita personas que sanan, que escuchan, que abrazan, que perdonan sin exigir nada a cambio, y si Jesús fue uno de ellos, entonces que su espíritu viva, pero no en el altar, en la calle, en la vida, en el gesto simple de quien ayuda sin preguntar por el credo, sin exigir conversión, sin amenazar con fuego, porque el fuego ya existe, es el fuego del miedo, el fuego de la culpa, el fuego de la exclusión, y yo, hoy, elijo el agua que calma, que nutre, que riega la vida, incluso cuando el árbol no da fruto, incluso cuando está fuera de temporada, incluso cuando nadie cree que lo merece.